No funcionan los intermitentes en Toyota Yaris. Y de repente, algo que parecía un detalle se convierte en un problema serio. No puedes avisar un giro, un cambio de carril, una salida de rotonda. Y lo peor es que el fallo casi nunca se presenta de forma limpia. A veces no enciende ninguno. A veces solo un lado. A veces parpadea rapidísimo como si el coche estuviera nervioso. O se queda fijo. O el warning funciona, pero la palanca no. Y ahí es cuando mucha gente empieza a cambiar piezas al azar, bombillas, relés, incluso la palanca, y el coche sigue igual. La trampa está en que el circuito de intermitentes parece simple, pero en realidad es una cadena. Alimentación, carga, retorno a masa y control. Si una sola parte falla, el síntoma puede apuntar a un sitio, y el problema real estar en otro. Hoy te voy a guiar con un orden lógico, de lo más barato y frecuente a lo más escondido, para que puedas llegar a una hipótesis clara antes de gastar dinero o perder una tarde entera. Primero, lo más útil, clasificar el síntoma en menos de un minuto. Porque el patrón del fallo es la mitad del diagnóstico. Si no funciona ninguno, ni izquierda ni derecha, lo primero que piensas es fusible. Y sí, puede ser. Pero también puede ser algo común a ambos lados. El control de intermitencia, el interruptor de warning, la alimentación principal del circuito, o incluso un problema de masa compartida en algunos montajes. Si no funciona ninguno y tampoco funciona el warning, eso ya te está diciendo que el fallo está en la parte común, no en una bombilla suelta. Si no funciona solo un lado, por ejemplo, izquierda sí y derecha no, ahí la probabilidad se inclina hacia bombilla fundida, portalámparas con mal contacto, conector sulfatado, cable cortado en esa rama o una masa mala en ese piloto. Es el caso típico donde la gente acierta cambiando una bombilla, pero también el caso típico donde cambias la bombilla, enciende un día y al siguiente vuelve a fallar, porque el problema era el contacto. Si parpadea muy rápido, ese hiperparpadeo casi siempre significa que el coche detecta una carga incorrecta. Traducido, una bombilla está fundida. Hay un LED que no consume como debería. Hay un contacto que hace que la bombilla a veces esté y a veces no. O hay una masa tan mala que el circuito cree que falta una lámpara. Mucha gente ignora el parpadeo rápido porque al menos enciende. Error. Ese síntoma es una pista, no una molestia. Si se queda fijo, sin parpadear, puede ser desde una bombilla incorrecta o un LED raro, hasta un fallo del módulo que genera el parpadeo, o un problema de control. Y si hace cosas extrañas, como que al poner intermitente se atenúa otra luz, o se encienden dos cosas a la vez, ahí huele a masa compartida o retorno defectuoso. La electricidad busca caminos alternativos, y el coche se vuelve creativo. Y ahora la diferencia de oro, warning versus palanca. Si el warning funciona bien pero la palanca no, eso apunta a la palanca o a su conexión, porque el warning suele mandar la orden por otro camino. Si la palanca funciona pero el warning no, sospecha del interruptor de warning o su circuito. Si ninguno funciona, vuelve a lo común, alimentación, fusible, control de intermitencia integrado o módulo de carrocería. Con ese mapa mental, ya no estás a ciegas. Ahora sí, comprobaciones rápidas y baratas, en orden. Empieza por lo obvio, pero hazlo bien. Bombillas y pilotos. Si tu Yaris lleva bombillas halógenas tradicionales, revisa primero las de los intermitentes delanteros y traseros del lado que falla. No solo mires el filamento, a veces parece entero y está partido en un punto mínimo. Si puedes, intercambia la bombilla izquierda con la derecha. Es una prueba simple que evita discusiones internas. Si el fallo se mueve con la bombilla, ya tienes culpable. Si no se mueve, el problema está en el coche, no en la lámpara. Si tu Yaris lleva pilotos LED, o alguien los cambió por LED, aquí aparece el clásico. El coche parpadea rápido porque el consumo es menor, y el sistema interpreta bombilla fundida.
A veces lo solucionan con resistencias o con LEDs CAN-bus, pero no siempre queda fino. Y ojo, incluso con bombillas normales, un portalámpara sucio puede simular una bombilla fundida porque la resistencia de contacto sube y la corriente baja. El sistema no es adivino, solo ve carga. Saca el portalámparas y mira el estado de los contactos metálicos. Si están negros, verdosos o con aspecto de humedad, ya tienes una pista. La humedad en el piloto trasero es un clásico. Entra por una junta cansada, por una grieta o por un mal encaje. Y cuando hay humedad, aparece el sulfato. El sulfato no siempre corta del todo. A veces deja pasar un poco, y por eso el fallo es intermitente, justo como el nombre del intermitente, pero en el peor sentido. Ahora, fusibles. Aquí hay dos errores típicos. 1. Revisar un fusible cualquiera y darlo por bueno. 2. Cambiarlo por uno de más amperaje para que aguante. Eso es jugar con fuego. Si un fusible se quema, está protegiendo algo. Si lo subes de amperaje, lo que se quema puede ser el cableado o un módulo caro. ¿Cómo revisar un fusible sin complicarte? Si no tienes multímetro, al menos sácalo y míralo a contraluz. Pero si tienes multímetro o una lámpara de pruebas, mejor. Comprueba continuidad o tensión en ambos lados del fusible con el contacto en la posición adecuada. Porque a veces el fusible está bien, pero no llega alimentación a esa caja por otro problema. Y ahí es donde la inspección visual sola te engaña. Si el fusible está quemado, no te quedes solo con «lo cambio y listo». Pregúntate, ¿se quemó una vez y ya? ¿O se quema al instante? Si se quema al instante, hay un corto. Y ahí conviene parar y no insistir, porque cada intento es calor en un sitio que no quieres calentar. Después de bombillas y fusibles, el siguiente sospechoso silencioso es la masa. La masa es el retorno, el camino de vuelta de la corriente. Cuando la masa está floja, oxidada o con pintura entre medio, el circuito se comporta como si faltara una bombilla, como si hubiera un fantasma eléctrico. Y lo peor, puede fallar solo con vibraciones, con lluvia, con el portón abierto, con el coche frío o caliente. Una prueba sencilla: si falla un intermitente trasero, enciende el intermitente y mueve suavemente el mazo de cables cerca del piloto, o presiona el conector. Si de repente vuelve, no es magia, es contacto. Y si al frenar o encender luces de posición el intermitente cambia de ritmo o se vuelve loco, casi siempre es masa. Con multímetro, la idea es simple: medir si llega tensión al portalámparas cuando debería. Pero no solo tensión en vacío. Lo ideal es medir con la bombilla puesta, porque el circuito bajo carga revela caídas de tensión. Si ves que llega tensión pero la bombilla no enciende, sospecha de masa o del propio portalámparas. Si no llega tensión, el problema está antes. Cableado, conector, control. Y hablando de conectores, busca señales de óxido, pines doblados, plástico recalentado, olor a quemado. Un conector que se calentó suele dejar una marca. El plástico se deforma o se oscurece. Eso no se arregla solo cambiando la bombilla. Hasta aquí, todo es relativamente accesible. Ahora viene la parte que confunde a la mayoría: el control de la intermitencia. En algunos coches hay un relé clásico que hace clic-clic. En otros, esa función está integrada en un módulo de carrocería, y el clic puede ser un sonido simulado o venir de otro sitio. En un Toyota Yaris, según año y versión, puedes encontrarte con soluciones distintas. Por eso, más que buscar el relé, como si fuera universal, conviene diagnosticar por comportamiento. Vuelve al test del warning. Si el warning funciona y los intermitentes por palanca no, el circuito de potencia hacia las lámparas probablemente está bien, porque el warning usa esas mismas lámparas. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la orden. La palanca puede estar fallando internamente, o su conector puede tener un falso contacto, o la señal no está llegando al módulo que decide encender las luces. ¿Cómo se siente una palanca fallando?
A veces no engancha bien. A veces tienes que mantenerla presionada para que funcione. A veces funciona hacia un lado y hacia el otro no. O funciona solo si giras el volante a cierto ángulo. Eso suele ser desgaste de contactos internos. No es raro y tampoco es lo más caro del mundo, pero sí es frustrante porque el síntoma parece eléctrico de cables, y en realidad es mecánico electrónico dentro del mando. Ahora el caso inverso. La palanca sí manda, pero el warning no hace nada. Ahí el sospechoso es el propio interruptor de warning o su alimentación. En algunos coches, el interruptor de warning no es solo un botón tonto, es parte del circuito de control. Si ese interruptor falla internamente, puede bloquear o alterar el comportamiento. Y sí, suena absurdo. Un botón que no usas casi nunca puede dejarte sin intermitentes. Pero pasa, y el caso más duro. No funciona nada, ni warning ni palanca, y ya revisaste fusibles y bombillas. Aquí entran dos posibilidades. O no hay alimentación al sistema, o el módulo que controla la intermitencia no está actuando, o hay un problema de cableado común. Si además notas cosas raras en otras funciones de carrocería, como luces que se comportan extraño, cierre centralizado caprichoso, o testigos que aparecen sin razón clara, entonces ya no estás en una bombilla. Estás en un problema más central, y ahí conviene ir con método para no romper nada. Un detalle que ayuda mucho. ¿Escuchas clic cuando activas el intermitente? Si antes sonaba y ahora no, puede ser que el control no esté conmutando. Si suena pero no enciende nada, puede ser que el control sí intente, pero la salida esté cortada por fusible, por cable o por conector. Si suena más rápido de lo normal, vuelve a carga incorrecta. El sonido, aunque parezca una tontería, es una pista. Ahora, casos típicos que se repiten en la vida real y que explican por qué esto es más complicado de lo que parece. Caso 1. Solo falla atrás, y cuando llueve es peor. Normalmente es humedad en el piloto trasero, conector sulfatado o masa oxidada. Solución real: limpiar contactos, secar, revisar junta, y si el portalámparas está muy dañado, reemplazarlo. Cambiar bombillas una y otra vez solo te da treguas. Caso 2. Se quema el fusible al poner intermitente. Eso es corto. Puede ser un cable pelado en el paso del portón trasero, donde el mazo flexa cada vez que abres y cierras. Con el tiempo, el aislamiento se raja. A veces el fallo aparece justo al abrir el portón o al moverlo. Si ese es tu patrón, no sigas poniendo fusibles. Hay que localizar el punto donde el cable toca masa. Caso 3. Parpadeo rápido después de cambiar a LED. No es que el coche esté mal, es que el sistema está diseñado para detectar consumo. Puedes volver a bombillas normales, usar LEDs compatibles o resistencias, pero hay que hacerlo con cabeza. Resistencias mal montadas se calientan mucho. Y si se colocan cerca de plástico o cableado, puedes crear un problema mayor que el que querías resolver. Caso 4. Warning sí, palanca no. Palanca o su conector. A veces basta con revisar el conector en la columna de dirección, pero muchas veces es desgaste interno. Y aquí la gente se equivoca intentando arreglarla con sprays milagrosos sin desmontar correctamente. Puedes empeorar el contacto o dejar residuos. Caso 5. Funciona cuando quiere, sobre todo con baches. Eso grita falso contacto. Conector flojo, pin abierto, masa floja, portalámparas fatigado. Es el tipo de fallo que no se ve en el garaje, pero aparece en carretera. Por eso conviene hacer pruebas moviendo suavemente conectores y mazos, sin tirar, solo para ver si el síntoma reacciona. En este punto, si tu situación era «no funcionan los intermitentes en Toyota Yaris», ya deberías estar pensando menos en qué pieza compro, y más en qué patrón tengo y qué parte de la cadena falla. Y esa es la diferencia entre reparar y apostar. Ahora te doy un recorrido mental, como si estuvieras al lado del coche, para que no te pierdas. Primero, confirmas el síntoma exacto. Ninguno. Un lado.
rápido, fijo, warning sí / no. Segundo, revisas lo que más se quema y más se toca, bombillas o módulos, y sus portalámparas. Tercero, revisas fusibles correctos y si se queman de nuevo. Cuarto, inspeccionas conectores y masas, especialmente en la zona del piloto que falla y en puntos donde entra humedad. Quinto, si el warning y la palanca se contradicen, usas esa contradicción para apuntar a palanca o a interruptor de warning. Sexto, si todo apunta a control central y no tienes herramientas ni esquema, ahí es donde conviene parar y no convertir un fallo de intermitentes en un fallo de media instalación eléctrica. Hay señales claras de hasta aquí. Si notas olor a quemado, si un conector está caliente, si un fusible se quema repetidamente, si ves cables con aislamiento dañado, o si al tocar un mazo el fallo cambia de forma brusca, lo más sensato es no insistir. No por miedo, sino por lógica. Un corto o un mal contacto con calor puede escalar. Y si decides llevarlo a un taller, hay una forma de ahorrar tiempo y dinero. No llegues con no van. Llega con el patrón. El warning funciona, pero la palanca no. O solo falla el trasero derecho y con lluvia empeora. O parpadea rápido desde que puse LED. O se quema el fusible al activar el izquierdo. Esa frase vale más que muchas horas de prueba y error, porque el técnico empieza desde una hipótesis, no desde cero. Antes de cerrar, quiero desmontar 3 ideas que hacen perder tiempo. La primera, siempre es la bombilla. No. La bombilla es frecuente, sí, pero cuando cambias una y el problema vuelve, casi siempre era contacto o masa. La segunda, pongo un fusible más grande y listo. Eso no es una reparación. Es quitar el cinturón de seguridad porque te molesta. La tercera, si parpadea rápido, ya se arreglará. No se arregla solo. El coche te está diciendo que algo no cuadra en la carga del circuito. Y ahora sí, el resumen que te deja con un plan claro en la cabeza. Cuando alguien dice no funcionan los intermitentes en Toyota Yaris, lo correcto no es correr a comprar un relé o una palanca. Lo correcto es leer el síntoma como un mensaje. Si falla un lado, piensa en carga, contacto y masa de ese lado. Si falla todo, piensa en alimentación y control común. Si el warning y la palanca no se comportan igual, ahí está la pista para aislar el mando o el interruptor. Si hay hiperparpadeo, piensa en carga incorrecta, bombilla fundida, LED o masa deficiente. Y si hay fusibles que se queman, piensa en corto y detente antes de causar un daño mayor. Los intermitentes parecen un circuito simple porque el resultado es simple. Una luz que parpadea. Pero por debajo, es una conversación entre alimentación, consumo y control. Cuando entiendes esa conversación, dejas de adivinar. Y en un problema eléctrico, dejar de adivinar es casi siempre la reparación más barata.